El café olía a tostadas. El café olía a tostadas y a un pasado lejano. Ella observaba a través del cristal empañado de la ventana, la lluvia pintando rayas abstractas sobre el mundo exterior. Cada gota parecía un eco de las lágrimas que no derramaba, un recordatorio constante de su aislamiento elegido. Había llegado a esta ciudad con la esperanza de encontrar algo, o quizás de perderse a sí misma lo suficiente como para reencontrarse. La soledad al principio había sido un refugio, un caparazón contra las expectativas ajenas, contra el ruido ensordecedor de las conversaciones que no le pertenecían. Los días se desdibujaban en una rutina de paseos sin rumbo y largas horas en bibliotecas polvorientas. Observaba a las parejas pasear de la mano, a los grupos de amigos reírse ruidosamente en las plazas, y sentía una punzada, no de envidia, sino de una extraña nostalgia por algo que nunca había buscado activamente. Era como ver una película en un idioma que apenas entendía. Las emociones estaban ahí, pero el significado profundo le era esquivo. Su decisión de estar sola era firme, un muro construido ladrillo a ladrillo, pero a veces las grietas dejaban escapar la luz de la conexión humana. Una tarde, mientras dibujaba en un parque desierto, un anciano se sentó en un banco cercano. No dijo nada, solo observaba las nubes que se acumulaban en el horizonte. Ella continuó dibujando, la punta de su lápiz trazando líneas en el papel, reflejando la quietud del hombre. Después de un largo silencio, él señaló una formación de nubes con una sonrisa arrugada. «Parece un dragón durmiendo», dijo con voz rasposa. Ella levantó la vista y por un instante vio el dragón que él describía. Asintió, una sonrisa tímida asomando en sus labios. «Sí, lo parece». El anciano asintió también y volvieron a su mutuo silencio, un silencio compartido, menos solitario que el que ella solía cultivar. En el mercado local, entre el bullicio de los vendedores y los aromas especiados, se detuvo ante un puesto de flores. Las rosas rojas, vibrantes y audaces la llamaron. El vendedor, un hombre joven con ojos vivaces, le ofreció una. «Para alegrar tu día», dijo con una sonrisa contagiosa. Ella dudó, pero la sinceridad en su mirada la desarmó. Tomó la rosa, su fragancia embriagadora llenando el aire. «Gracias», susurró, y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de calidez. Guardó la rosa en su cuaderno de bocetos, su color escarlata un contraste vibrante con el blanco y negro de sus dibujos. Las noches eran las más difíciles. La habitación alquilada, con sus paredes desnudas y su única ventana que daba a un callejón sombrío, se sentía como una jaula. Se sentaba en el borde de la cama, la rosa desvaneciéndose lentamente en su cuaderno, y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Era esta valentía o cobardía disfrazada? ¿Estaba encontrando la verdad en la soledad o simplemente huyendo de ella? Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas, iluminadas por farolas parpadeantes, escuchó el sonido de un violín. La melodía era melancólica y hermosa, una balada que parecía hablar directamente a su alma. Siguió el sonido hasta una pequeña plaza, donde un músico callejero tocaba con los ojos cerrados, su rostro iluminado por la luz tenue. Se detuvo a escuchar, hipnotizada por la música. Cuando terminó la pieza, un pequeño aplauso rompió el silencio. Ella se unió y el violinista abrió los ojos. Sus miradas se cruzaron y en ese instante sintió una conexión, una comprensión tácita que trascendía las palabras. Él le dedicó una leve inclinación de cabeza y ella respondió con una sonrisa genuina.
No intercambiaron palabras, pero en esa breve interacción encontró una resonancia que la soledad autoimpuesta no había podido sofocar. Los días siguientes, la ciudad comenzó a revelarse de una manera diferente. Ya no era un laberinto de calles desconocidas, sino un tapiz de historias silenciosas. Observaba los detalles, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, el patrón intrincado de las fachadas antiguas, la expresión fugaz en el rostro de un desconocido. Cada detalle era una pincelada en el cuadro de su experiencia, una obra de arte que solo ella podía apreciar en su totalidad. La rosa, aunque marchita, todavía conservaba su perfume. La guardó con cuidado, un recuerdo tangible de la conexión inesperada, el recuerdo del anciano y su dragón de nubes, la sonrisa del vendedor de flores, la melodía del violinista. Todos se entrelazaban en la trama de su viaje. Una tarde, mientras se sentaba en un banco junto al río, observando los barcos deslizarse suavemente sobre el agua, sacó su cuaderno. Había estado dibujando la ciudad, pero hoy sus trazos eran diferentes. Dibujó no solo las estructuras, sino las emociones que evocaban. La melancolía de un puente antiguo, la alegría de un niño persiguiendo palomas, la serenidad de un atardecer sobre el agua. Y en el centro de la página comenzó a dibujar una figura. Era ella, pero no una figura solitaria y aislada. Era una figura rodeada de luz, de las historias silenciosas que había recogido, de las conexiones fugaces que había experimentado. Mientras terminaba el dibujo, se dio cuenta de algo. La soledad que había elegido no era un vacío, sino un espacio para observar, para sentir, para comprender. No se trataba de evitar a los demás, sino de encontrarse a sí misma en la quietud. La verdad inesperada era que, al abrazar su viaje no compartido, había abierto su corazón a las sutilezas de la existencia, a la belleza que reside en los momentos efímeros y en las conexiones invisibles. Miró su dibujo. La figura en el centro ahora irradiaba una luz suave. Había llegado a esta ciudad buscando perderse, pero en cambio se había encontrado. No en la compañía de otros, sino en la profunda y serena compañía de sí misma, enriquecida por las huellas silenciosas de los encuentros fortuitos. La soledad, vista a través de sus ojos, ya no era una carga, sino un lienzo en blanco, esperando ser llenado con las maravillas del mundo, un trazo a la vez. La noche había sido larga, llena de insomnio y de un torbellino de recuerdos que se negaban a disiparse. El recuerdo de la carta la perseguía como una sombra. La había encontrado esa misma mañana, oculta entre las páginas de un viejo libro de poesía que su abuela le había regalado. Una letra pulcra y elegante que reconocería en cualquier parte, pero cuyas palabras la habían helado hasta los huesos. Mi querida Elena, si lees esto, significa que ya no estoy. No te culpes por mi partida. Nunca fue tu culpa. Siempre has sido la luz en mi oscuridad, y por eso te agradezco cada instante. Hay cosas que debo confesar, verdades que he guardado por demasiado tiempo. El secreto que nos une, ese que creí poder enterrar, ha vuelto a resurgir. Sé que esto te parecerá un sinsentido, pero debes creer en mis palabras. El objeto que buscas, el que crees perdido, no lo está. Está más cerca de lo que imaginas, custodiado por aquellos que juraron protegerlo. La llave no es de metal, sino de conocimiento. Y la cerradura está en tu linaje. Ten cuidado, Elena. Hay quienes no quieren que la verdad salga a la luz.
Han pasado generaciones esperando este momento, y no dudarán en eliminar cualquier obstáculo. No confíes en nadie que te ofrezca respuestas fáciles. Busca la verdad en las sombras, en los susurros del pasado. Tuya siempre, Isabella. Isabella, su abuela. La mujer que había muerto hacía 10 años, dejando un vacío insondable en su vida. ¿Qué secreto guardaba? ¿Qué objeto era ese que supuestamente buscaba? Elena no tenía ni idea. Su vida había sido una sucesión de rutinas, de un trabajo monótono en una librería de viejo y de noches tranquilas en su pequeño apartamento. Se levantó, el café frío en su mano. La carta no podía ser una broma. La caligrafía era inconfundible y la carga emocional de las palabras era demasiado real. Miró a su alrededor, como si esperara que las paredes le revelaran algo. El apartamento era el mismo que había heredado de su abuela, lleno de sus muebles antiguos y de sus libros. Un detalle llamó su atención: un pequeño cofre de madera oscura, que siempre había estado en la repisa de la chimenea, parecía ligeramente desplazado. Se acercó y lo examinó. No recordaba haberlo tocado. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro no había joyas ni dinero, sino un pequeño cuaderno de cuero desgastado y una llave antigua, de bronce, con un diseño intrincado que no se parecía a ninguna llave que hubiera visto antes. El cuaderno estaba lleno de la misma letra elegante de la carta. Diario de Isabella, rezaba la primera página. Comenzó a leer, sumergiéndose en las memorias de su abuela. Hablaba de un amor prohibido, de un pacto ancestral, de un legado que debía ser protegido. Mencionaba una sociedad secreta, los Guardianes del Alba, encargada de salvaguardar un conocimiento milenario, un poder capaz de alterar el equilibrio del mundo. Y hablaba de un objeto, el corazón del tiempo, una reliquia que poseía la capacidad de manipular las líneas temporales. Su abuela había sido una de esas guardianas. Y ahora ese deber recaía sobre Elena. Las palabras se volvieron más apremiantes a medida que avanzaba en el diario. Isabella describía la amenaza que se cernía sobre el corazón del tiempo. Una facción renegada de los guardianes, los sombríos, buscaban el objeto para sus propios fines egoístas, para reescribir la historia a su favor. El corazón no puede caer en sus manos, escribió Isabella. Si lo hacen, la realidad tal como la conocemos se desmoronará. Debes encontrarlo antes que ellos, Elena. La llave que te dejé es la primera pista. La cerradura está oculta a plena vista, protegida por acertijos y enigmas que solo alguien con sangre de guardián podrá descifrar. Elena cerró el diario, el corazón latiéndole desbocado. Esto era demasiado. Era como un cuento de hadas, pero con consecuencias muy reales. Miró la llave de bronce en su mano. ¿Dónde encajaría? Recordó las palabras de su abuela. La cerradura está en tu linaje. Su linaje, su familia. Siempre habían sido una familia discreta, sin grandes fortunas ni de historias que contar. Pero su abuela había sido una mujer enigmática, con una sabiduría que trascendía lo ordinario. Pensó en los objetos que su abuela atesoraba, en las piezas de arte que adornaban su antiguo estudio. Había un gran reloj de pie en la esquina del salón, un objeto que siempre le había parecido peculiar. Su abuela solía decir que tenía un tic-tac especial. Se dirigió al salón. El reloj, con su imponente presencia, parecía observarla. Se acercó y examinó su intrincado diseño. Había extraños símbolos grabados en la madera, símbolos que no le decían nada. Pero entonces recordó algo. Un día, jugando en el estudio de su abuela,
Había encontrado un pequeño espejo de mano con un marco similar a esos símbolos. Su abuela se lo había quitado con una sonrisa, diciendo que era un juguete peligroso para niñas curiosas. Corrió de vuelta a su habitación y buscó en los cajones. Encontró el espejo. El marco estaba adornado con los mismos grabados que el reloj. Con manos temblorosas, colocó el espejo frente a los símbolos del reloj. La luz del sol que entraba por la ventana se reflejó en el espejo, iluminando los grabados del reloj. De repente, los símbolos cobraron vida, proyectando un patrón de luz sobre la esfera del reloj. Un panel oculto se abrió en la base del reloj, revelando un compartimento secreto. Dentro había un pergamino enrollado y una pequeña caja de metal. Desenrolló el pergamino. Era un mapa, pero no de ninguna ciudad o país que conociera. Parecía un mapa estelar, con constelaciones y planetas dibujados con una precisión asombrosa. Y en el centro, un punto marcado con una X. Abrió la caja de metal. Dentro había un pequeño cristal que brillaba con una luz propia, cambiante, como si contuviera un universo en miniatura. El cristal parecía vibrar en su mano. Mientras sostenía el cristal, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Imágenes fugaces pasaron por su mente. Visiones de civilizaciones antiguas, de eventos históricos, de futuros posibles. Era como si el cristal le estuviera mostrando fragmentos del tiempo. De repente, un ruido en la puerta la sobresaltó. Alguien estaba llamando. Con el corazón en un puño, se apresuró a cerrar el compartimento secreto del reloj y a esconder el pergamino y el cristal. Abrió la puerta. Era un hombre alto, con un traje oscuro y una mirada penetrante. Detrás de él, 2 hombres más, corpulentos y con rostros impasibles. «¿Elena García?», preguntó el hombre con voz grave. «Sí», respondió ella tratando de mantener la calma. «Mi nombre es Víctor. Somos viejos amigos de su abuela. Isabela nos envió para ayudarla». Elena lo miró con recelo. ¿Ayudarla o interrogarla? Las palabras de su abuela resonaron en su mente. No confíes en nadie que te ofrezca respuestas fáciles. ¿Cómo sabía mi abuela que yo estaría aquí?, preguntó sin poder ocultar la sospecha en su voz. Víctor sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Isabela era una mujer muy predecedora. Sabía que usted heredaría su legado, y sabía que los sombríos vendrían por usted. ¿Los sombríos?, repitió Elena. Aquellos que buscan el corazón del tiempo para sus propios fines. Son peligrosos, Elena, y no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. ¿Y ustedes son los guardianes del alba?, preguntó Elena, recordando el nombre del diario. Víctor asintió. Así es, y hemos venido a protegerla y a guiarla en la búsqueda del corazón del tiempo. Elena sintió una punzada de duda. ¿Podía confiar en ellos? Su abuela le había advertido. Mi abuela me dejó un diario, dijo Elena probándolos, y una llave. Los ojos de Víctor se iluminaron con un destello de interés. Excelente. Entonces ya ha dado el primer paso. La llave es solo el comienzo. El corazón del tiempo está oculto en un lugar que solo los verdaderos guardianes pueden encontrar. Elena sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. Su vida había dado un giro inesperado. Ya no era solo Elena García, la tranquila empleada de librería. Era la heredera de un legado ancestral, la protectora de un objeto de poder inimaginable.
¿Y dónde está ese lugar?, preguntó, su voz firme a pesar del temblor interno. Víctor la miró fijamente. Eso es lo que debemos descubrir juntos. El mapa estelar que su abuela le dejó es la clave. Pero no es un mapa ordinario. Está codificado y solo puede ser descifrado con la ayuda del cristal que también le ha sido entregado. Elena se dio cuenta de que no podía seguir escondiendo las pruebas. Si querían ayudarla, necesitaba confiar en ellos, al menos hasta cierto punto. «Entren», dijo, abriendo la puerta por completo. «Les mostraré lo que mi abuela me dejó». Mientras Víctor y sus hombres entraban en el apartamento, Elena sintió que estaba al borde de un precipicio. El aroma a café y tostadas ya no le resultaba tan reconfortante. El pasado había irrumpido en su presente y el futuro se presentaba incierto y peligroso. Pero una cosa era segura: no iba a permitir que los sombríos se salieran con la suya. Isabela le había confiado una misión y Elena estaba decidida a cumplirla, sin importar el costo. Se sentaron alrededor de la mesa del salón, el mapa estelar extendido entre ellos. Elena colocó el cristal en el centro del mapa. De repente, el cristal brilló con más intensidad, proyectando una luz sobre el pergamino. Las líneas del mapa comenzaron a moverse, a transformarse. Las constelaciones se alinearon de una manera que Elena nunca había visto antes, y el punto marcado con la X se iluminó con un resplandor pulsante. Es un mapa de la Tierra», dijo Víctor asombrado, «pero visto desde una perspectiva que nunca hemos considerado. Las estrellas actúan como puntos de referencia para ubicar una ubicación en nuestro propio planeta». «¿Y cuál es esa ubicación?», preguntó Elena. «Según esto», dijo Víctor, señalando una serie de símbolos que aparecieron en el mapa, «está en un lugar remoto, un sitio que ha sido olvidado por la historia. Un lugar donde el tiempo mismo parece detenerse». «¿Y el corazón del tiempo está allí?», preguntó Elena. «Eso parece», respondió Víctor. «Pero el camino no será fácil. Los sombríos también deben estar buscando esta información. Y si saben que usted tiene el mapa y el cristal, vendrán a por usted». Elena miró la llave de bronce que aún sostenía en su mano. «Mi abuela dijo que la cerradura está en mi linaje. ¿Qué significa eso?». Víctor la miró con seriedad. «Significa que el acceso al lugar donde se esconde el corazón del tiempo está protegido por algo más que un simple mecanismo. Está protegido por una prueba. Una prueba que solo alguien con la sangre de Isabela, con la conexión a nuestro linaje, puede superar». «¿Una prueba?», repitió Elena sintiendo un escalofrío. «Sí, una prueba de valor, de sabiduría y de pureza de corazón. Los sombríos no podrán pasar, pero usted sí». Elena asintió, una nueva determinación formándose en su interior. Ya no tenía miedo, tenía un propósito. «Entonces, ¿cuál es el primer paso?», preguntó. Víctor sonrió, esta vez una sonrisa genuina. «El primer paso es salir de aquí. Este apartamento ya no es seguro. Debemos partir inmediatamente hacia el lugar que el mapa señala. Y debemos hacerlo antes de que los sombríos se den cuenta de que hemos descifrado la ubicación». Elena recogió el diario de su abuela, la llave y el cristal. Miró por la ventana, hacia el sol que ahora brillaba con fuerza en el cielo. El olor a café y tostadas se había desvanecido, reemplazado por la fragancia de la aventura y el peligro. «Estoy lista», dijo. Los hombres de Víctor asintieron y se prepararon para partir.
Elena sintió que estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Un viaje que la llevaría a los confines del tiempo y del espacio, a descubrir los secretos de su linaje y a proteger el destino del mundo. La carta de su abuela había sido el principio de todo, y ahora el café olía a un futuro incierto pero lleno de promesas.